dónde soy? Cuando me pregunto esto, me refiero a de qué país soy. ¿A qué lugar del mundo? ¿Hay algún lugar con que yo me sienta identificado? Cuando viajaba, si no era la primera pregunta que me hacían, era la segunda o como mucho era la tercera. Y yo siempre respondía Argentina. ¿Pero por qué respondía Argentina? Yo no nací ahí y toda mi vida la pasé afuera de Argentina. Y muchos me preguntan ahora, ¿de dónde te sentís que sos? Y honestamente no sé de dónde soy. Todos pertenecemos a un lado, a una casa, a un barrio, a una ciudad y así a un país. Y ellos lo saben porque se criaron en esos lugares. Y luego saben que ese país pertenece a un continente y ese continente al mundo. Pero yo nací en movimiento. Al mes de nacer en Greensboro, Carolina del Norte, ya estábamos en camino a Alaska, Argentina, Australia y otras partes del mundo. Al viaje se sumaron 3 hermanos más. Teo en Capilla, Paloma en Vancouver y Wallaby en Sydney. Pero si bien nacimos en estas ciudades, yo al menos no me siento de ese lugar. Y mis hermanos seguramente sienten algo parecido. Y me da mucha curiosidad cómo es sentirse de un lugar en concreto. Decir soy argentino o soy chino. Seguro para decir eso uno debe crecer en ese país. Y yo viví toda mi vida viajando. No tendría una identidad dentro de una frontera, un límite. Yo no vendría a tener eso a lo que llamamos identidad nacional. Una vez conocimos una piba en Brunei. Es un pequeñísimo país en la isla de Borneo. Y ella nos decía que ella se sentía que era un third culture kid. Que si lo traduzco quiere decir una chica de 3 culturas. Porque sus padres eran diplomáticos y se pasaban de país a país. Así que ella amaba el país de sus padres porque ellos les contagiaban ese amor. Pero también le gustaba el país en que ella estaba. Y así ella formaba una cultura más amplia. Welcome to Malawi, Malawi's good country. Welcome to Malawi. Cuando la gente me pregunta de dónde soy, yo respondo, para no complicarle la vida, a Estados Unidos. Porque yo nací ahí. Pero no me siento de ese país. Si tuviera que decirte en serio de dónde me siento, yo te diría que me siento del mundo. Tengo 3 pasaportes con nacionalidades distintas, pero no me identifico con ninguno. Y cuando decidí parar de viajar para probar la escuela, elegí Argentina, más que nada por la forma de ser de la gente de ese país. Pero si yo tuviera que ir a otro país para hacer lo que me gustaría hacer, no me sentiría que me estaría yendo a otro país, sino me sentiría que estaría yendo a otra ciudad. No sé si me entienden, pero para mí es muy complicado explicarlo. Así como Rosario está dentro del mismo país que Buenos Aires, yo siento que, por ejemplo, Madrid o Nairobi está dentro de mi país. Por eso no tengo tanto problema para decir que me mudaré a Barcelona en un futuro. Está a la vuelta de la esquina. También puedo mencionar cuando me fui a Israel por unos 20 días. Ese era mi primer viaje solo y fue un regalo de Navidad. Y estaba entre elegir entre un boleto de avión o una PlayStation. Elegí el viaje. Cuando me fui como si fuera a otro barrio. Me acuerdo que mi mamá estaba muy preocupada por dejarme ir solo. Me decía, no, por una semana puedo ir. Y yo decía que si fuera una semana no valía la pena. Creo que lo mío es al revés que todo el mundo. Por eso cuesta un poco explicar. Es que yo no crecí dentro de una casa, en un barrio, en una ciudad, en un país, en un continente. Sino yo crecí en un mundo
visitando continentes, países, ciudades, conociendo sus barrios y conociendo sus casas. Y esto me hace que yo no tenga que sentirme obligado a elegirme un lugar que yo pertenezca, sino que el mundo entero es mi lugar. Y algo que suele decir mi papá es que no tenemos que intentar ser nacionalistas, sino hay que tratar de ser más humanistas. Así que, ¿de dónde soy yo? Soy de donde sos vos.